En la cápsula de hoy de lenguaje y lectura crítica veremos el simbolismo. El simbolismo. El movimiento simbolista fue junto con el romanticismo y el realismo el tercer gran movimiento del siglo XIX. Surgió como una reacción frente a las condiciones impuestas por el realismo. A diferencia del realismo, la poesía fue el género principal para el simbolismo y tuvo su origen en la obra de uno de los escritores más importantes del siglo XIX, Charles Baudelaire. Con Baudelaire, la literatura se separó de la función social y dejó de ser una distracción para el público o una tribuna para la expresión de las ideas políticas. Desde ese momento, el alejamiento del artista con respecto a la sociedad comenzó a ser considerado un valor. A diferencia del romanticismo, los simbolistas encontraron en las posturas de Edgar Allan Poe el sentido frente a la escritura, y era que el poema era un ente cerrado en sí mismo que no comunicaba verdades ni estados de ánimo. Algunos elementos que sobresalen en el simbolismo son la sensualidad. Los simbolistas dan un gran valor a las impresiones que se captan a través de los sentidos. Sus versos están cargados de efectos de luz, color y de referencias a datos sensoriales. Y por otro lado tenemos la musicalidad. Los poetas simbolistas imprimen una gran musicalidad a sus versos, pues consideran que la música es el arte que mejor evoca los distintos estados del alma. Estas son algunas de las características generales del simbolismo. 1. Defendieron la doctrina del arte por el arte, ello como principio de la base creativa, es decir, el artista entendía al mismo artista y por eso sus obras a veces resultaban muy confusas porque eran hechas no para la sociedad sino para un público de alto conocimiento que ellos creían que eran los únicos capaces de identificar lo que ellos como artistas privilegiados querían decir. 2. Buscaron los misterios, lo que podía haber detrás de los fenómenos paranormales, más allá de la realidad aparente y cotidiana, describiendo cosas vagas, indefinidas y que trascendían la naturaleza sensible. Esto para tratar de presentar el mundo de los sueños y el ámbito de la psicología y de lo espiritual. 3. Pusieron en función de lo misterioso un lenguaje artístico cada vez más refinado, elitista, rebuscado, simbólico, metafórico, sugestivo, sinestético, gráfico, plástico, rítmico y hasta inventado muy cercano al mundo de la música, transformando el estilo de tal manera que se acercara al obscurismo-gongorismo. Todo ello tenía como objeto el permitir establecer una relación entre el microcosmos y el macrocosmos que se revelan recíprocamente. 4. Formalmente, aunque buscaron la musicalidad y el ritmo, se opusieron a la impasibilidad dándole nuevamente importancia a los contenidos, practicando y propiciando la libertad métrica y llegando incluso al versolibrismo. De aquí sale la poesía moderna que no exige tener una cantidad de versos ni de unas rimas específicas, sino que puede ser como el autor considere, respetando más que todo el contenido. 5. La obscuridad simbólica tenía otro componente, los raros y grotescos motivos, deidades crípticas pocas veces aludidas en la literatura y en la creación artística, imágenes alucinadoras que representaban el conflicto entre la morbidez y la salud, la inocencia y el pecado, la dicha y el dolor, toda clase de drogas que permitieran la evasión y dislocación del tiempo y el espacio, la mujer como elemento de placer hedonista y voluptuosidad, desviaciones y nuevas experiencias placenteras, referencias a monstruos y bestiarios de toda índole, así como el gusto por ritos macabros y exóticos, parafernalias místicas, etc. 6. Junto con Schopenhauer consideraron el mundo como una representación, una imagen, un símbolo velado y vedado y evanescente a las leyes eternas, el cual debía servir como vía para llegar a otro mundo que hay detrás de ese, otro símbolo, y ahí se deriva su nombre. 7. La búsqueda del misterio tremens llevó a los simbolistas a hacer dos viajes imaginarios en opuesta dirección, el viaje hacia la interioridad, misterio del alma, y el viaje hacia la exterioridad, misterio del cosmos, adoptando la creación poética y artística como estructura de un trayecto o un proceso de iniciación que determinaría la aventura imaginaria. 8. Al igual que los románticos, los simbolistas rescatan el concepto platónico y dionisiaco de considerar al poeta como un ser privilegiado, excepcional, único, iluminado, que ve lo que los demás no ven, un vínculo entre el hombre y lo sagrado. De aquí que consideren sus textos dentro de una categoría hierática, y de ahí que crean que el arte por el arte debe darse. Solo ellos se podían entender porque tenían un lugar privilegiado.
9. Al carácter hierofánico del texto a que aspiraban los simbolistas trajo como consecuencia un estilo generalmente hermético, críptico, abstruso, refinado, aristocrático, elitista y enemigo de lo popular. Estos rasgos promueven un tipo de literatura para las minorías, para los iniciados en los misterios y los secretos solo inteligibles a los que forman parte de esa cofradía o logia. Algunos autores famosos del simbolismo son Charles Baudelaire con su libro de poemas Las Flores del Mal, que de hecho es el que se dice que es el que inició todo el movimiento simbolista, el padre del simbolismo. Arthur Rimbaud, Una temporada en el infierno, que también son libros de poesía, y Estefan Mallarmé con uno de sus poemas de su antología poética que se llama El abanico de Mallarmé.